Abanderado del Frente Amplio y el Partido Comunista, se convirtió este domingo en el presidente más joven de Chile, un país con grandes desigualdades sociales que el líder milenial quiera resolver promoviendo un estado de bienestar. Con el 92% de las mesas escrutadas, el antiguo dirigente estudiantil fue elegido frente al ultraderechista José Antonio Gaatz, un abogado de 55 años, con más de 11 puntos de diferencia. La rotunda victoria de Boric fue reconocida de inmediato por Gaatz y provocó los mejores deseos del presidente saliente, el conservador Sebastián Piñera, en una llamada telefónica que tradicionalmente es sintonizada por todos los canales de televisión. Suele realizarse con antiguo teléfono, pero esta vez se hizo por videollamada. Boric, para quien el país saca lo mejor de sí cuando estamos unidos, dirigirá una nación que redacta en una convención constituyente su nueva constitución emanada de las protestas sociales de octubre del 2019. En el segmento Pichincho Opina, comenta Alexis Moncayo. 7:08. Vamos a tener que irnos modernizando ya con el repertorio musical cuando se trate de victorias electorales en Chile. Hubiéramos puesto mejor el baile de los que sobran de los prisioneros, ¿no? Sí, ya parecía concentración de la Revolución Ciudadana. 7 de la mañana con 8 minutos. Disculparán, siempre hay que empezar con buen humor la jornada. Significa un rompimiento, ¿no? Una fractura, en realidad, incluso generacional en Chile, porque partamos de un hecho que no es menor, que no es superficial y que es sumamente importante, el de la edad del nuevo presidente de Chile. No voy a decir flamante porque no es auto, ¿no? El nuevo presidente de Chile tiene 35 años y va a asumir la presidencia cuando cumpla 36. Será el primer presidente de Chile que no vivió los efectos, digamos, o las consecuencias o el hecho histórico de la dictadura de Pinochet, sino que viene a ser una generación de los que sus padres o sus abuelos les contaron, les relataron sobre el golpe de Estado y la dictadura, ¿no? Es un político joven que además no ha escapado a estos momentos grotescos en los que mucho ha tenido que ver el trabajo, por ejemplo, de la prensa, de etiquetar y de estigmatizar a quien se identifique con las izquierdas, ¿no? Enseguida, porque ya en nuestros países ser de izquierda resulta casi que un delito, ¿no? Representar a la izquierda se convirtió en nuestro continente de lo peor, ¿no? Entonces empezaban a etiquetar, estigmatizar al político de izquierda. Lo de Boric es muy interesante porque además logró aglutinar a sectores tradicionales de la política. Él no representaba precisamente a organizaciones políticas tradicionales, y creo que junto a Kast lo que hacen es más bien romper esa hegemonía de los partidos que tenían, digamos, una cierta tradición y demás. Y le da frescura, creo, el triunfo de Boric a la política chilena y ojalá también a la política regional, ¿no? Creo que Boric tendrá que enfrentar una situación similar a la que hoy, por ejemplo, está enfrentando el profesor Castillo en Perú. Habrán fuerzas retardatarias que intentarán desestabilizar su gobierno, que intentarán deslegitimar incluso su victoria, que fíjense ustedes, es el resultado también de una explosión social y de un descontento que cobró muchísima fuerza al mismo tiempo que en Ecuador, pero acá no logramos ni comprender, ni entender, ni ampliar la comprensión de lo que sucedió en octubre del 2019. Los chilenos sí. Ahí el descontento que se originó por el incremento del alza del precio del pasaje del metro,
que después terminó cuestionando la forma en la que operan las AFP, la seguridad social y demás, y que terminó cuestionando el sistema económico impuesto por la clase política tradicional en Chile y que, digamos, había sido heredado además de la dictadura de Pinochet, logra empujar la candidatura de un joven como Boric a la presidencia de la República, ¿no? Acá lo de octubre no significó esa fractura, ese rompimiento, ¿no?, que hoy estamos viendo en Chile. Capaz acá nos cuesta muchísimo más ver a las izquierdas tan divididas, tan fraccionadas. Uno puede decir, democráticamente hasta está bien, ¿no?, que existan esos procesos porque las izquierdas terminan discutiendo la política, cuestionándose, repensándose, pero hasta que ocurra eso y hasta ver los resultados de ese ejercicio, la derecha viene ganando las elecciones y viene, digamos, haciéndolo bien porque ahí están los resultados, ¿no? Ganaron la alcaldía de Quito, siguen manteniendo hegemonía en provincias como Guayas, ciudades como Guayaquil, ganaron finalmente la presidencia de la República en 2021 con Lasso, habían logrado quebrar a Moreno y llevárselo a sus filas desde 2017, mientras las izquierdas acá están, insisto, cuestionándose, quizás haciendo un ejercicio interno también de repensar qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que deben hacer para volver a conectarse con los electores que, sobre todo en la última elección, decidieron darle la espalda a esa izquierda, en los sectores más populares. La diferencia que obtiene Boric por sobre su oponente, sobre el señor Kast, es una diferencia importantísima, sobre todo en un país en donde hay que tomar en cuenta que el voto es facultativo, no es obligatorio como ocurre acá con nosotros. Y haber obtenido esa diferencia de más de 10, 11 puntos, habla de un país que se movilizó para ir a votar. Habla de una movilización social que necesitaba ser escuchada y que necesitaba expresarse en las urnas y lo hizo. Y por eso ocurre el triunfo de Boric y por eso es tan importante ese triunfo. Fíjense, yo algunas veces se los he comentado, en 2016 tuve la oportunidad de viajar a Colombia para la cobertura del plebiscito por la paz, y ahí el uribismo, el centro democrático, la ultraderecha que es representada por Álvaro Uribe, por el expresidente, hizo un trabajo muy fuerte en un país donde también el voto es facultativo, no es obligatorio, y una campaña impresionante, cuando además todas las encuestas le daban como ganador al sí en el plebiscito por la paz. Resulta que la derecha movilizó a la ciudadanía para que salgan a votar en contra, y finalmente ganaron. Tuvieron una victoria importantísima, ¿no? Y ganaron en los sectores urbanos, en las ciudades, en Bogotá, en Medellín, ganó el no. Mientras en las periferias, en los departamentos donde la guerra interna había impactado muchísimo más, había generado la mayor cantidad de desgracias, de muertes, de desplazados, de crisis interna, ganó el sí, que eran justamente los sectores que necesitaban que haya paz, que se ratifique la paz en Colombia. Y allí la derecha movilizó a la gente para que vengan a votar y ganaron. Por eso es acá tan importante, siendo facultativo el voto, que haya ganado Boric, porque también habla de una movilización social, porque habla de la necesidad de un cambio, porque habla de la necesidad de establecer un nuevo modelo que le permita a Chile romper con la hegemonía que han mantenido los grupos más importantes económicos de ese país en el control de la economía y en el control de la política también. Y creo que para eso es súper importante y pertinente poder escuchar lo que fueron las palabras del presidente electo de Chile con respecto de ese sistema al que él cuestiona, a que los jóvenes cuestionaron en octubre, esos jóvenes que salieron a protestar, que no cesaron hasta conseguir además que se convoque a una constituyente para dejar
en el pasado y enterrar la constitución que les heredó la dictadura de Pinochet, y él logra sintonizar aquello, ¿no? Y él ayer, en su discurso, empieza, digamos, esta nueva etapa política en Chile, cuestionando el sistema vigente y hablando ya de en qué nomás es que podrá haber cambios a partir de que asuma el poder Boric, ¿no? Así que escuchemos el discurso del presidente electo de Chile. Que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro, que solo con cohesión social, que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro, que solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido que llegue a cada familia chilena y que incluya también a las pymes que con tanto esfuerzo levantan hombres y mujeres honradas a lo largo de todo Chile. No queremos que esa vieja frase, ese viejo artefacto de Nicanor Parra, que cuando nos decía tengo 2 panes, yo me como 2, tú no te comes ninguno, promedio de consumo por persona 1 pan, siga siendo realidad. Esos grandes titulares que muchas veces se enorgullecían de un progreso que no llegaba a las poblaciones, que no llegaba a los sectores más populares, más necesitados, es un desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar. 2, que desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso, de la ley de la selva y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de nuestro gobierno. Y una democracia sustantiva, que no se reduce solamente a lo que sucedió hoy día, que es el voto, que es tremendamente importante. Una democracia en donde en los barrios, en donde en las poblaciones, en donde las organizaciones sociales y la sociedad civil tengan protagonismo, porque una democracia sin la gente no es realmente una democracia. 3, que los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño, para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Y 4, tremendamente importante y que se escucha en todo el mundo, que el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable y que nunca por ningún motivo podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. Chilenos y chilenas, a las víctimas de violaciones de derechos humanos de todo tiempo, no nos cansaremos de buscar verdad, justicia, reparación y no repetición. Ahí tienen ustedes un extracto de lo que fue la intervención de Gabriel Boric, nuevo presidente de Chile. Partamos de un hecho, ¿no? Él cuestiona el sistema neoliberal que rige en Chile, diciendo que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad tiene pies de barro. Acá nos hemos caracterizado y en los últimos meses hemos visto cómo nos han querido vender la idea de que gracias a ciertos indicadores la economía del Ecuador está mejorando. Por ejemplo, que a partir de que ganó Lasso el riesgo país ha descendido, o desde la continuidad de los 2 gobiernos de estos neoliberales, de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, que terminan teniendo la misma matriz, diciendo casi exactamente lo mismo. El Ecuador tiene reservas internacionales por encima de los 8.000 millones de dólares. ¿De qué nos sirve tener esas reservas si es que en los hospitales públicos y en la seguridad social la gente se muere porque no hay medicinas para los tratamientos oncológicos, por ejemplo? ¿O de qué nos sirve tener esas reservas si todavía tenemos un
número de niños muy alto con desnutrición infantil. ¿De qué nos sirve jactarnos de tener esos números en la macroeconomía si en el Ecuador hay miles de personas que no tienen un techo, que no tienen un hogar? Y en comparación a esto, quiero atarlo con un extracto también del presidente Lasso, ¿no? Para establecer las diferencias entre lo que le dice Gabriel Boric, el presidente electo, a los chilenos, y lo que nos ha dicho el presidente Lasso en los últimos días a los ecuatorianos con respecto del incremento de $25 al salario básico unificado. Escuchémosle al presidente Lasso. Yo, si ustedes me permiten un consejo, quien gana $400 y ahora va a ganar 425, yo decidiría que los 25 adicionales los ahorro. Los guardo. Y claro, los guardo, los ahorro como un tesoro para la familia, para los hijos, y seguiría viviendo con los $400 mensuales. El Esteban se estaba riendo de indignación, o te causaba risa de indignación, pero no, sí, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les quedó esa impresión, pero yo cuando vi esta declaración por primera vez, a mí me quedó una sensación de que incluso el presidente Lasso se estaba burlando de la gente. A mí me queda esa impresión. ¿Ustedes creen que en este país, en el que hoy el galón de gasolina está por encima de los $3, que obviamente ese incremento tan drástico en el precio de los combustibles, que ha generado además una ola inflacionaria tan fuerte, que ha hecho que suban los productos, los fletes, todo, usted le va a permitir ahorrarse los $25 que el gobierno, además como gran cosa, ¿no? Como que si fuera cosa suya, como que si del bolsillo de él fueran a salir los $25, ¿no? Perdón por la severidad del comentario, pero a mí me parece que es incluso una burla con la clase trabajadora. $25, ahorren, dice el presidente, esos 25, como consejo les da, ¿no? Que se ahorren esos $25, como que si las medicinas no se hubieran puesto más caras, como que si la atención, la educación no se hubiesen puesto más caras. Todo acá en este país sube de precio cuando ocurren cosas como las que han venido pasando en estos dos últimos gobiernos, ¿no? Vuelvo e insisto, el tema de los combustibles. Hay otros tramos del discurso de Boric que son interesantes, ¿no? Desestabilizar las instituciones democráticas conducen al abuso y mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de mi gobierno. La democracia en la que los barrios tengan protagonismo, las organizaciones sociales y demás. Una democracia sin la gente no es democracia. Ese es un llamado a que todos los actores de la sociedad chilena sean partícipes precisamente de la construcción de esa democracia. Por eso yo les decía hace un momento que probablemente a Boric le tocará enfrentar una situación similar a la que está pasando Castillo en Perú, ¿no? Donde igual las fuerzas retardatarias, los grupos de poder han hecho y harán todo lo posible para no dejarle gobernar. La democracia sin la gente no es democracia, y la gente tiene múltiples opciones de expresarse y de pronunciarse. Una de esas es las redes sociales, aunque acá hay políticos que creen que la política no se hace en las redes sociales. Pero son espacios en donde también, y ahora más, el debate político está día a día. Creo que no hay que ver ni pensar en absolutos. La política está en territorio, sí, pero también la política está en las redes. Un complemento, son un complemento, porque además las redes sociales hacen que ahora todos nos convirtamos en opinadores de todo tema. Y yo no voy a venir acá a decirles o a mandarles a ustedes a leer la historia o a googlear o no, porque tienen todo el derecho de opinar sobre lo que ustedes quieran en las redes. ¿Quieren opinar de fútbol? Opinen de fútbol. ¿Quieren opinar de política? Opinen de política, de religión, de moda, de lo que ustedes quieran, porque esa es la libertad de expresión.
Para eso están las redes sociales. Todos podemos opinar en las redes sociales, ¿no? Si fuesen espacios para los iluminados, estarían 3 o 4, ¿no? Intercambiando ideas en las redes. Pues estamos todos. Estamos todos. Unos con más conocimiento sobre un tema, otros con menos, unos con un análisis con muchísima más profundidad, otros con cierta superficialidad, pero tienen el absoluto derecho a opinar y a decir lo que les dé la gana. Para eso están las redes sociales. El respeto a la democracia y el respeto también a los derechos humanos es un compromiso inclaudicable. No podemos tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. En Chile ocurrió lo mismo que acá en Ecuador con Lenín Moreno. Hubo un gobierno, hubo un presidente, hubo una ministra de gobierno que decidió salir a reprimir. Piñera hizo exactamente lo mismo, salió a reprimir a la gente que estaba harta de su gobierno. Y fue un presidente, como acá, que después de los hechos de octubre, podemos también sentarnos a discutir sobre el nivel de violencia que hubo en las protestas y la manifestación, pero también podemos sentarnos a discutir sobre la represión estatal y la represión oficial que hubo, ¿no? Del lado del gobierno y del Estado. En buena hora que Boric no cierre el capítulo y lo vuelva a abrir y vuelva a hablar de verdad, de justicia y de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en un país en donde gobernó un tirano como Pinochet. Esos tiranos que lanzaban bebés y seres humanos desde los aires, ¿no? En buena hora que no se cierren esos episodios, que él vuelva nuevamente a recordar, a tener memoria de lo que pasó en su país. 7:28, vamos cerrando el comentario. Yo no quiero cerrar este espacio sin antes mencionar el tema polémico del fin de semana. Y creo que, profe, usted tiene algún intro, ¿no? Alguna información sobre el caso de Naomi Arsentales. El caso, el fiscal del caso ha sido separado, según el Consejo de la Judicatura, porque había violencia física y psicológica. Ese es el asunto en este momento. Muy bien, a ver, días, ocurre que en Manabí se hizo viral o se dio a conocer sobre la muerte que todavía no está del todo, digamos, aclarado qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que propició la muerte. En un principio se habló de un suicidio, pero a esa noticia de un suicidio de Naomi Arsentales, una joven manabita de apenas 23 años, ahora viene a conocerse un historial de violencia machista por parte de quien habría sido su pareja, un señor de nombre Juan Carlos Izquierdo, que además era fiscal manabí. El hombre ahora, tengo entendido, está en la clandestinidad, etcétera. El Consejo de la Judicatura abrió un expediente. Pero, a ver, primero acá es, ¿cómo es que nos anticipamos de hablar de suicidio? Primero, encuentran muerta a una mujer. Después descubrimos que había un historial de violencia de género, de violencia machista. Hay incluso un video que circula en las redes sociales en donde se le ve a este cobarde agrediéndole en el rostro a quien fuera su pareja. Y ahora, misteriosamente, la chica parece suicidada. ¿Ah? Y yo no voy a acusar aquí de que si el hombre fue el que le mató o no, eso tendrán que investigarlo, pero acá hay por lo menos un historial que sí nos puede poner a todos a pensar sobre a cuestionarnos qué fue lo que realmente ocurrió con Naomi Arsentales, quien además había sido víctima de una violación días antes. O sea, un calvario lo de los últimos días de vida de esta chica manabita. Horrible, horrible, horrible. O sea, es algo que de verdad ha circulado mucho en redes, nos ha espeluznado. Y ojalá, en memoria de ella y de todas las víctimas de violencia de género, de violencia machista, se logre determinar la verdad, y si es que hay algo más detrás de su muerte, pues el culpable o los culpables sean condenados, ¿no? Pero en estos casos es cuando uno también se cuestiona sobre la
poca celeridad que hay en algunos casos por parte de la justicia, y la rapidez, el apuro y la celeridad que hay en otros. Acá nada, cero. Si el hombre dicen que ya huyó, y además, ¿por qué huyó, no? 7